Sí, y déjeme saludar también allá en Nuevo León al magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Ángel Mario García Guerra, porque el tema es muy interesante. ¿Qué apoyamos los mexicanos al salir a respaldar a la presidenta como lo hicimos el sábado, desde la óptica de derechos humanos y de justicia? Porque es un hombre de leyes, hay que preguntarle su opinión al querido Ángel Mario García Guerra. ¿Cómo estás, magistrado? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, Vicente, a ti y a tu apreciable audiencia. Y fíjate que sí es un tema muy interesante. Si tú me lo permites, yo quisiera hacer una muy breve reseña de 5 artículos nada más de nuestra Constitución, porque vale la pena recordar. Tenemos una Constitución de primer mundo, una Constitución que nos garantiza a las mexicanas y a los mexicanos un freno frente a los abusos del poder. Y así, por ejemplo, en el artículo primero constitucional, que en mi opinión es uno de los más importantes en cuanto a este tema del respeto a los derechos humanos, nos habla de los deberes que tiene el Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. También nos habla de las obligaciones que tiene el Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar los derechos humanos. Principalmente nos habla de los principios que rigen a los derechos humanos, recordando que los derechos humanos tienen como núcleo principal la dignidad de los seres humanos. Y estos principios son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Yo sé que a veces utilizamos los abogados palabras técnicas que pudieran tener un pequeño grado de complejidad, para que la gente que no está muy familiarizada con los temas legales pudiera ser fácil su comprensión. Y bueno, en mi opinión, este sábado se dio un fenómeno muy interesante en nuestro país porque aproximadamente 600,000 personas, tal vez un poco más, se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México, que es un lugar emblemático para este tipo de manifestaciones, y se fueron como una forma de apoyar a un cambio, a la cuarta transformación. Pudiera parecer un tema que no tiene mayor relevancia, pero en verdad, visto desde la óptica de la justicia, desde la óptica de los derechos humanos, es importante que tengamos claro qué es lo que estamos apoyando. No todos pudimos asistir ahí. Recordemos que en el 2024 hubo 36 millones de votos de mexicanas y mexicanos a favor de este actual gobierno encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y entre las cosas que estamos apoyando, más allá de un partido político o de un movimiento, que también lo es, Morena es un movimiento social que luego se convierte en un partido político, estamos apoyando que se respete nuestra Constitución, que se respeten nuestros derechos humanos bajo estos principios que acabo de decir, pero también estamos apoyando que se respete lo que establece el artículo 14 de nuestra Constitución, que nos da la certeza a todas y todos de que no podemos ser privados de nuestra libertad, es decir, que se nos imponga una pena de prisión, sino mediante un juicio en los que se cumplan todas las formalidades del procedimiento. ¿Qué significa esto? Que nos den la oportunidad de defendernos frente al órgano de acusación, que es el Ministerio Público. También tenemos un artículo 22 en nuestra Constitución que nos garantiza a todas y a todos que el Estado no puede imponer la pena de muerte, penas de maltratos, penas de tormentos, penas de golpes, de confiscaciones de bienes, penas trascendentales y otro tipo de penas prohibidas en la Constitución, pero también prohibidas en los tratados internacionales. Tenemos un artículo 18 en esta Constitución mexicana que nos garantiza que ninguna persona menor de 18 años podrá ser juzgada como un adulto y que las repercusiones para alguien menor de 18 años que cometa actos delictivos serán de otra índole muy diferente a lo que es el castigo. Pero también hay un artículo 29 en nuestra Constitución que le da al Poder Ejecutivo, en unión con el Congreso, me refiero a la Cámara de Diputados y Senadores,
la posibilidad de suspender o restringir estos derechos humanos y muchos otros más, bajo circunstancias especiales, muy, muy especiales. Y aquí vale la pena, ¿cuál es la otra cara de la moneda de aquellos que no están a favor del respeto a los derechos humanos, de aquellos que no apoyan la Cuarta Transformación, que es un gobierno humanista, como se ha dicho y se ha demostrado de muchas formas? Un ejemplo de ello tenemos el gobierno de El Salvador. En la Constitución de El Salvador también se prevé la posibilidad de que haya una restricción de estos derechos humanos o garantías individuales, como se llaman. Por ahí en pantalla se está presentando una opinión, un análisis que se hace por parte de Amnistía Internacional de cómo desde hace 3 años en El Salvador se han prorrogado hasta 42 veces el sistema de excepción que pone a todas y a todos los salvadoreños o quien se encuentra en territorio del Salvador a la deriva y a la voluntad de una persona que ya hasta se convirtió en un dictador, que dicho sea de paso, un dictador al que desde México muchos aplauden. Cuando por un lado critican las dictaduras, pero si la dictadura viene de un gobierno de derecha, entonces esa dictadura sí es aplaudida. Y aquí nos habla de cómo se utiliza el sistema penal para castigar a quienes defienden los derechos humanos. En otra investigación que se hace por parte de Human Rights Watch, esa que está ahí en la pantalla, se habla también de cómo el gobierno de El Salvador ha tenido y mantenido encarcelado a defensores de derechos humanos por la sola situación de protestar contra el gobierno por la cancelación de estos derechos humanos. 42 veces, Vicente, ha sido prorrogado este sistema. Ya son 3 años consecutivos donde un solo hombre dice y decide quién se queda en la cárcel y quién no entra en la cárcel. Luego tenemos por ahí otra también de Human Rights Watch, donde habla de que los propios policías salvadoreños, en una investigación que se hizo, reconocen que realizan detenciones arbitrarias de personas y reconocen que a los enemigos del gobierno les inventan delitos para mantenerlos en la cárcel. Y por último, en una publicación de un periódico que se llama El País, también se habla de cómo en el gobierno de Nayib Bukele, con todo descaro, con todo cinismo, dicen, esas personas que están en la cárcel no van a salir. Vamos a seguir abusando como lo estamos haciendo. Digo, esas son mis palabras o mi interpretación. Vamos a seguir abusando. Vamos a seguir llevando a la cárcel a todos aquellos que se nos opongan, a todos aquellos que defiendan la protección de los derechos humanos. Entonces, esta reflexión me lleva a mí a una conclusión. El sábado, muchas y muchos mexicanos salieron a las calles a apoyar un régimen, a apoyar un sistema de gobierno, a apoyar a una presidenta. Pero que no se nos olvide que del otro lado de la moneda tenemos aquí mismo en América países donde hasta las cuestiones más elementales como nuestra libertad personal es pisoteada por un régimen de derecha, por un régimen abusivo, por un régimen que no respeta ni su propia constitución. Todas esas cosas, Vicente, que escuchamos en los medios tradicionales de comunicación o en muchos opositores criticarle a este gobierno, en este gobierno no están sucediendo, pero sí tenemos países aquí mismo en América que está sucediendo ese tipo de abusos y esos mismos opositores que gritan, que hablan,
que tienen los medios y los micrófonos oficiales todo el día, casi las 24 horas del día para protestar en contra de este gobierno, no dice nada sobre un dictador que realmente ya se convirtió en dictador y tampoco dice nada sobre los excesos y abusos que se están cometiendo contra las personas. Y yo les pregunto a esos que defienden la violación de derechos humanos con el pretexto de que es la única forma de acabar con la delincuencia. Y les pregunto, ¿les gustaría a ustedes ser un daño colateral? Porque recordarás esa frase, Vicente, que se escuchó en aquella época del gobierno de Felipe Calderón, donde todos aquellos personas que lamentablemente perdieron la vida sin deberla ni temerla, le llamaban daños colaterales. Entonces yo les pregunto a los que proponen que haya un sistema represor, un sistema que diga mátalos en caliente, como en aquella época, les pregunto, ¿les gustaría que tú, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo fuera un daño colateral, que perdiera la vida o que lo encarcelaran, que al cabo vamos a tener como beneficio el que se acabe con la delincuencia? Yo creo que no. Yo creo que el camino por el que vamos, los números lo dicen, no es ni siquiera mi opinión personal, y son números avalados por organismos internacionales, ni siquiera son números del gobierno de México o del partido en el poder, sino son números y estadísticas internacionales, mediciones internacionales que nos hablan de la disminución de la pobreza, de la disminución de la pobreza extrema, de la disminución de las desigualdades entre los más ricos y los más pobres, pero además disminución muy considerable de la violencia en el país. Es cierto, todavía existe al día de hoy en muchas y muchos mexicanos una sensación de que vivimos en un país inseguro, porque basta un solo evento delictivo mayor, como un homicidio, por ejemplo, para que todos de alguna forma nos sintamos inseguros de que eso nos pudiera suceder a nosotros o a alguien cercano. Pero con independencia de que tal vez la sensación de inseguridad no se ha logrado disminuir en los números o en los porcentajes que todas y todos quisiéramos, no podemos negar que tenemos un nuevo sistema de gobierno totalmente diferente, tanto en lo económico como en la seguridad nacional. Los resultados son palpables, son tangibles y no hay manera de negarlos, insisto, porque ni siquiera son gobiernos exclusivamente de son números de nuestro gobierno, sino son números de organismos independientes o de organismos internacionales. Entonces, algunos no pudimos ir a esa marcha al Zócalo el sábado, pero desde nuestros lugares apoyamos este movimiento, apoyamos estos cambios, apoyamos las políticas de la presidenta Claudia y del secretario de Seguridad Pública. Y hoy tenemos un nuevo factor también para estar positivos y esperar mejores resultados con la nueva fiscal general de la República. No necesito decirle a la audiencia qué tipo de fiscal tuvimos hasta la semana pasada, cuál era su forma de actuar, porque creo que ya todas y todos sabemos de quién estamos hablando y cuál fue su actuar. Y en cambio, la nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, también tiene antecedentes de éxito en su encomienda como fiscal general de la Ciudad de México. Así que bueno, tenemos motivos para estar felices, tenemos motivos para festejar, tenemos motivos para estar positivos, Vicente, porque creo que vamos por buen camino y en los años venideros todos viviremos de mejor manera. Y creo que con esta información, este análisis que nos compartes, magistrado, pues la gente podrá desenmascarar o por lo menos entender la calaña de esos que dicen hay ataques, hay una dictadura, se está armando una dictadura en México y apoyan las políticas de mano dura del dictador en El Salvador, Bukele, solo como ejemplo.
para que ustedes vayan poniéndole con claridad la situación a esta oposición deleznable, esta oposición que le apuesta a lo peor. Mi querido magistrado, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, por favor, Ángel Mario? Muchas gracias. Mis redes sociales, Instagram, TikTok, X y Facebook, como Ángel Mario García o doctor Ángel Mario García. Será un gusto leerlos por ahí y con gusto contestar las preguntas o comentarios que tuvieran. Gracias, Vicente, por esta oportunidad y gracias a toda tu audiencia por estos minutos que me permites convivir y platicar con ellos. Claro que sí, magistrado, te mandamos un abrazo y estamos al pendiente para la próxima semana o antes si lo amerita la noticia. Un abrazote. Así es, estaremos. Un abrazo. Cuídate. Estamos buscando ya a otro de nuestros invitados. Creo que ya llegó al enlace.